¿Qué significa proclamar algo? Es declarar algo que consideremos importante con el necesario énfasis, el debido énfasis. Hay muchas cosas que proclamamos, muchas cosas que declaramos, anunciamos públicamente nuestra alegría, nuestras preocupaciones, los nacimientos y otras noticias importantes. ¿Y qué mejor ilustración que lo que está ocurriendo, lo que va a pasar, lo que pasó ayer anoche y lo que va a pasar, o lo que está pasando ahorita y a las 11 de la mañana? Tenemos un grupo de hermanos proclamando algo muy importante. Escucharemos a algunos de los hermanos de la iglesia proclamar algo específico. Escucharemos su testimonio de cómo se arrepintieron de sus pecados y profesaron fe en Cristo. Eso es proclamar, declarar algo, anunciar algo. Entonces escucharemos contar a toda la congregación la historia de quienes eran antes de Jesús y la persona que son ahora como nuevos creyentes. Este fin de semana vamos a poder celebrar como un cuerpo de creyentes los hermanos que se van a bautizar. Y eso es el bautismo. Una proclamación, una declaración de lo que Cristo hizo en nuestras vidas. La persona que éramos antes de Cristo y lo que somos ahora gracias a Cristo. Esos hermanos proclaman en voz alta el pago de Cristo, su fe en Él y su obediencia a Él. Como cristianos necesitamos proclamar a Cristo con fuerza. Como dijo una vez Charles Spurgeon, él dijo, tengo una gran necesidad de Cristo. Tengo un gran Cristo para mi necesidad. Hermanos, proclamamos con valentía el Evangelio gracias a la obra salvadora de Cristo. Por esta razón, por lo que hizo Cristo en la cruz. Y no somos personas que pueden ver y juzgar, sino personas que son ciegas, juzgadas y a las que se les ha conocido la vista. Concedido la vista. El Evangelio trae luz a las tinieblas y permite que los ciegos vean. Nuestras mentes, corazones y pensamientos en Cristo son hechos de nuevo y diferentes. Cristo cambia cada parte de nosotros por su obra salvadora en la cruz. Razón de más para proclamar el Evangelio con nuestras voces más fuertes. Y eso es exactamente lo que está diciendo Pablo en la segunda de Corintios, capítulo 5, versículos 16 a 21. Eso es lo que está diciendo Pablo. El Evangelio rompe todas las barreras. Y esto es esto lo hace por sí mismo. Nosotros no somos más que mensajeros con su poder transformador. Leemos lo que dice Pablo en los versículos 16 a 21. Dice, de manera que nosotros de ahora en adelante ya no conocemos a nadie según la carne, aunque hemos conocido a Cristo según la carne, sin embargo, ahora ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora han sido hechas nuevas. Y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió con Él mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Es decir, que Dios estaba en Cristo. Estaba en Cristo reconciliado al mundo con Él mismo, no tomando en cuenta a los hombres, sino a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Por tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. En nombre de Cristo les rogamos, reconcílense con Dios. Al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros para que fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Eso no es decir una simple oración, sino es una respuesta genuina a lo que Cristo hizo por nuestras vidas.
Lo que está diciendo Pablo aquí es algo serio y es algo que a veces nos da miedo, nos da ansiedad. Pero ¿saben qué, hermanos? Podemos proclamar el Evangelio por esta razón, por lo que está explicando Pablo a la iglesia a los corintios. Por esa razón podemos proclamar, porque nos da el poder. Nosotros fuimos cambiados por ese poder transformador que nos dio Cristo, y por esa razón estamos motivados a proclamar el Evangelio. Ser capaz de proclamar el Evangelio con valentía empieza con ser transformado por Él, y eso es obvio. Porque como cristianos hemos sido convertidos en seres nuevos, en nuevas creaciones. Es por eso el primer punto de esta mañana. Vive como una nueva creación. Pablo termina el versículo 16 con ya no conocemos así, refiriéndose a quién era Cristo. Cristo ya no es un hacedor de milagros o simplemente un maestro, sino aquel que murió en la cruz por nuestros pecados. Luego continúa en el versículo 17, gracias a Cristo somos una nueva creación, una nueva criatura. Eso es importante entender, porque si somos transformados por lo que hizo Cristo en la cruz, ya no vamos a ser iguales. Ya no vamos a ser la misma persona que fuimos esos años pasados, esos días pasados. Ayer escuchamos la hermana Dulce dar su testimonio. Hoy vamos a escuchar, ayer 6, con Dulce incluida en esos 6. Yo creo que hoy va a haber como unos 12 que se van a bautizar. Y vamos a escuchar sus historias de cómo fueron transformados por medio de Cristo y lo que hizo Cristo en la cruz. Tenemos que vivir como una nueva creación y no termina ahí ese proceso, hermanos. No termina ahí. No podemos decir, ya soy salvo, me bauticé, ya estoy listo. No, ahí es donde empieza. Ahí es donde empieza una vida real, una vida verdadera, porque estamos viviendo una vida para Cristo. Cada vez que una persona profesa fe en Cristo, se produce un nuevo acto de creación por parte de Dios. Eso es muy importante otra vez para entender, porque no son las buenas obras, no es solamente un simple oración, no es nada lo que ofrece este mundo que te va a dar la salvación, es acción que pone en marcha Dios, el creador de este mundo. Esta nueva creación, esta nueva vida solo puede encontrarse en Cristo. Ahí la palabra nuevas, o nueva criatura, hechas nuevas, la palabra nueva en griego es kainos, y significa nuevo, pero nuevo en el sentido de desconocido. Es algo nunca lo hemos visto, nunca lo hemos experimentado. Y lo que me hace recordar esa palabra kainos, nuevo, es Payless Shoe Source. ¿Se recuerdan de esta tienda? Como es como comprar un nuevo carro, el kainos nuevo, como el olor de un carro nuevo, o entrar a una casa nueva, o comprar un par de zapatos nuevos. Payless Shoe Source. Y me recuerda de esta tienda, kainos, esa palabra. Porque ya que iba terminando el verano, mis papás me llevaban a comprar nuevos zapatos Payless. Creo que lo más que me gustaba de esta tienda fue el olor de nuevos zapatos. Entraba, me lo quería comer, ese olor. Entonces entrábamos para comprar nuevos zapatos. El olor y la vista de los zapatos nuevos me prepararon, en cierto modo, para un nuevo año escolar. Para nuevas experiencias, amistades, nuevas pruebas. Sabía que iba a pasar esas
esas cosas, esas situaciones, esas amistades con zapatos nuevos. Saldría de esa tienda como dueño de nuevo par de zapatos. Me hacía ilusión llevarlos a casa y desecharme del par viejo. Ya no lo necesitaba. Esos zapatos viejos ya los tiraba, porque me podía poner nuevos zapatos. Cuando compramos un nuevo par de zapatos, una nueva camisa, podemos desecharnos de los viejos. Nuestros viejos zapatos y camisas ya no son necesarios porque tenemos algo nuevo que ponernos. Eso es lo que está diciendo Pablo en los versículos 16 a 17. A profesar genuina fe en Cristo, hermanos, nos convierta en algo nuevo, una nueva creación, una nueva criatura. La persona que una vez fue ya no existe. Ya no existe. Al profesar fe en Cristo somos criados de nuevo y este es el impulso que nos empuja a proclamar el Evangelio. Y así, hermanos, tenemos miedo a compartirlo con el compañero del trabajo, con amistades, con familia, con el tío, con la tía. Puede ser con cualquier persona, nos da miedo, pero hermanos, aquí está el empuje, la motivación, aquí está la razón por qué proclamamos el Evangelio. Porque somos transformados, no por nada de este mundo, sino el poder divino que Dios nos da a través de Cristo. Cuando alguien se convierte en cristiano, todo cambia. Se experimenta una reestructuración total de la vida que cambia todo su entramodo. Cómo pensamos, cómo sentimos, cómo queremos, cómo actuamos como una persona. Todo cambia, todito. Nuestro ser es ahora controlado por Cristo. ¿Han ido a un restaurante o una tienda que han ido a ese restaurante, a esa tienda por años, pero un día llegan, tienen que comprar papas, manzanas, lo que sea, tienen que ir a comprar al mercado, a comprar lo que sea, y se estacionan, se salen del carro, van a la tienda o al restaurante, y dice, hay un rótulo que dice, bajo nueva dirección, o en inglés, under new management, bajo nueva dirección. Puede ser que la comida es mejor o ahora tienen productos diferentes, pero todo se siente diferente porque ya no es la tienda, ya no es el mercado, ya no es el restaurante que conoces. Debajo de nueva dirección. Nuestras vidas están ahora bajo una nueva dirección. Y el jefe es Cristo. La vida que ahora vivimos no es nuestra, sino para Cristo. Entonces todo lo que hacemos, todos los eventos que asistemos, todo lo que hacemos aquí en la iglesia, todo lo que hacen en la casa, cómo desayunan, cómo se van para el trabajo, todo está en control. Estamos en control por Cristo. Él nos controla. Siendo un cristiano, y vamos a hablar sobre esto en el punto número 3, pero solo para prepararlos ahorita, siendo cristiano, tenemos que, porque todo está cambiado, todo va a cambiar cuando profesamos fe en Cristo. Es como en todo lo que hacemos es Cristo. En cómo caminamos, en cómo pensamos, en cómo sentimos, en cómo actuamos. Y debemos de oler como Cristo. Tenemos que tener esa aroma a Cristo en nuestras vidas. Nuestras vidas están ahora bajo una nueva dirección. Y eso es lo que significa nueva creación, nueva criatura, algo nuevo, kainos, nuevo. Entonces como nuevas creaciones, viviremos como un pueblo formado por el Evangelio. Como nuevas creaciones, vamos a vivir como un pueblo formado
por el Evangelio, por este mensaje, por lo que está haciendo Cristo en nuestras vidas, lo que está haciendo el Espíritu Santo en nuestras vidas. Vamos a ser formados. El poder amoroso de Cristo es lo que nos lleva a un entendimiento radicalmente nuevo de los demás. Otra vez, esto va a causar un cambio drástico. Eso es lo que ocurre cuando profesamos fe verdaderamente en Cristo y respondemos genuinamente. Ahí es lo que es importante, lo que es crucial es responder. Porque es algo muy diferente, hermanos, entender. Yo sé qué es el Evangelio, pero después te tienes que preguntar, ¿he respondido al Evangelio? ¿Le pedí disculpa de mis pecados y puse fe en Él? Porque ahí es algo muy importante. Ahí son las diferencias a veces donde nos equivocamos. Entender, saber, pero responder. Cuando el Evangelio actúa, aporta una comprensión totalmente nueva de Dios y del mundo. Todo lo que entendíamos del mundo, todo lo que entendíamos de Él es cambiado. Y lo que el versículo 16 está diciendo es que la área principal de cambio es de la actitud hacia Cristo y otras personas. Porque yo ya no solamente soy guatemalteco, ustedes no son mexicanos, colombianos, no, somos cristianos, somos un cuerpo de creyentes. ¿Por qué? Porque todos ponemos nuestra fe en Cristo y tenemos el mismo Espíritu Santo que nos conmueve a vivir para Él. Eso es lo que nos da poder y lo que nos debería empujar a compartir el Evangelio. Una verdadera profesión nos motiva a ver la necesidad de hacer esto. Miremos lo que dice en el mismo capítulo, versículos 14 a 15. Y esto dice, pues el amor de Cristo nos apremia habiendo llegado a esta conclusión, que uno murió por todos y por consiguiente todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. En estos versículos Pablo está expresando el resultado del amor de Cristo, que reclama a su creación por propios de Cristo. Ya no pertenecemos a nosotros mismos ni a nuestras familias, pero pertenecemos a Cristo. El amor de Cristo nos controla a vivir la vida de un cristiano, a continuar ese proceso de santificación, seguir siendo más y más como Cristo cada día. Ese es el proceso del cristianismo, hermanos. Eso significa que ya no vivimos para nosotros mismos, sino para Cristo, que murió en la cruz por nuestros pecados y resucitó 3 días después. Por estas razones lo compartimos, lo deberíamos de compartir. Gálatas capítulo 2, versículo 20 dice esto. Con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la verdad que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Una nueva creación, hermanos, no es egocéntrica, sino más bien desinteresada, y entiende que cualquier justicia no es propia sino de Cristo. También comprendemos que ya no vivimos para nosotros mismos, sino para Cristo. Y compartimos el Evangelio por esta razón. Vivimos nuestras vidas por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ahí está la motivación. También el Evangelio juzga.
hemos muerto y nuestras vidas pertenecen ahora a Cristo, el Señor crucificado y resucitado. Compartir el Evangelio es compartirlo por el amor. Es hacerlo porque es lo que debemos de hacer. Tenemos que hacerlo, deberíamos de hacerlo cada día. Y esto, hermanos, esto empieza con proclamar el Evangelio a nosotros mismos. Cada día, cada mañana, cada hora, cada minuto. Recordando la razón por qué estamos vivos y por qué hacemos lo que hacemos. No lo hacemos por los jefes, no lo hacemos para Cristo. El amor de Cristo se manifestó en la cruz cuando el Señor descargó su ira sobre el Hijo. El Evangelio sigue formándonos para ser más como Cristo y nos recuerda quiénes somos en Cristo ahora. Entonces, como nuevas creaciones, vamos a vivir como un pueblo formado por el Evangelio, pero también entenderemos por qué debemos vivir como nuevas creaciones. Otra vez el versículo 17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora han sido hechas nuevas. Nuevas. Cuando una persona profesa fe en Cristo, se produce un nuevo acto de creación por parte de Dios. Leí en un comentario esto, un conjunto de condiciones o relaciones ha dejado de existir. Otro conjunto ha llegado para quedarse. Eso es lo que está explicando Pablo hoy, lo que está pasando, lo que nos pasó, el momento que nos hicimos cristianos, pusimos fe en Cristo, eso pasó. Lo viejo ya no existe, solamente lo nuevo en Cristo que somos. Convertirse en cristiano provoca cambios drásticos en nuestras vidas. ¿Has vivido alguna vez en una área con cambios estacionales? ¿Sí? Me entrenaron en Connecticut antes de tomar este rol de director, porque por 13 años trabajé en aseguranza. Entonces me entrenaron en Connecticut, en Minnesota y Connecticut. Nunca he experimentado ese tipo de frío y de nieve. Pero qué maravilloso se ven estos cambios. Porque aquí en California es caliente, llueve un poquito y después hace calor otra vez. No hay esos tipos de cambios. Pero experimenté cambios en Minnesota de otoño a invierno y no es nada parecido a lo que experimentamos aquí. Porque los colores aquí, como ven en esta foto, los colores se cambian. Se siente no tengo frío, ahora sí tengo frío el próximo día. Estuve ahí en marzo, donde toda la nieve ya no estaba frío. Entonces experimentamos ese sentido de yo creo que estaba como 23 grados, no, ¿se dice degrees? Sí, grados, sí, gracias, grados. Pero ese fin de semana se subió a 50. Entonces de 23 a 50 había calor, porque estamos experimentando el frío. Entonces ese cambio, eso no se siente aquí. Pero les quería enseñar porque esta foto enseña ese cambio entre los colores de otoño a el invierno, a la primavera, al verano. Ese es el cambio del que habla Pablo. Un cambio que se ve. Esto es lo que el Evangelio hace en nuestras vidas. Esta transformación se va a ver, hermanos, en cómo pensamos, cómo hablamos, cómo hacemos lo que hacemos, cómo trabajamos, para quién trabajamos. Todas esas cosas van a cambiar. Y una de las muchas razones
por la que me gustan los fines de semana de bautismo es que podemos escuchar las historias de cómo el Evangelio formó a nuestros hermanos y hermanas. A veces tomó años, pero ahí siempre está Dios. Todo el conocimiento anterior pasó y ha dado lugar el conocimiento a la luz de la cruz. Miren lo que dice Pablo en Gálatas capítulo 6, versículo 15. Ahí dice, porque ni la circuncisión es nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Convertirse a cristiano lo reestructura todo, cambia todo, altera todo su entramodo, nuestra forma de pensar, nuestras emociones, nuestras acciones, nuestra propia forma de vida. Como cristianos entendemos la solución al problema del pecado y es por esto que proclamamos el Evangelio. Como cristianos entendemos la solución al problema del pecado. Por esta razón, proclamamos el Evangelio. Lo sabemos hasta el fondo por los efectos salvíficos del Evangelio en nuestra vida. Es algo que nosotros hemos experimentado y esta es la otra motivación para proclamar el Evangelio. Yo quiero que otras personas sepan qué es lo que Cristo hace en mi vida. Por eso lo proclamo. La razón por la que proclamamos el Evangelio empieza por saber que debemos vivir como nuevas creaciones. Es realmente todo lo que hay que hacer como cristianos. Cuando estamos asustados, ansiosos, nerviosos, avergonzados o indecisos, debemos recordar el efecto del Evangelio en nuestras vidas. Porque es el Evangelio donde se nos forma, se nos motiva, se nos capacita y se nos empuja a vivir esa vida. Citando otra vez Gálatas capítulo 2, versículo 20, dice, con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Solo por la muerte de cruz nos reconciliamos, hermanos. Y esto es lo que está diciendo Pablo, lo que siempre dice Pablo. Sigamos leyendo en los versículos 18 a 20 en este capítulo capítulo 5. Dice, y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió con él mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Es decir, que Dios estaba en Cristo reconciliado al mundo con él mismo, no tomando en cuenta a los hombres, sino los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Eso no consiste en ignorar o reducir la hostilidad, sino es eliminar totalmente nuestros pecados. Y es importante reconocer este intercambio, este pago que hizo Dios a través de su Hijo. Un sacrificio que era muy necesario. Por eso el segundo punto de esta mañana, hermanos, es tenemos que reconoce el intercambio sacrificial de Cristo. Esto lo tenemos que reconocer, lo tenemos que entender, lo tenemos que saber, el sacrificio que hizo Cristo para nuestras vidas. Pero ¿qué es un intercambio? Es dar algo y recibir algo del mismo tipo a cambio. Eso es lo que Cristo hizo para nosotros. Solo que no exige nada en cambio Cristo. Este maravilloso regalo se nos da sin esperar que demos algo a cambio. Dios nos da este regalo de gracia para poder recibirlo. Pero nos hace contar un costo.
Nos hace ver el sacrificio que fue Cristo para que podamos vivir libremente en Cristo. Este hermoso intercambio es lo que nos ha concedido una vida verdadera y la capacidad de proclamar el Evangelio a la misma vez. Hablando de intercambios y sacrificios, el rey Ciro, él ya lo conocen, ¿verdad? El fundador del imperio persa, capturó una vez a un príncipe y a su familia. Cuando llegaron ante él, el rey preguntó al prisionero, al príncipe, ¿qué me darás si te libero? La mitad de mis riquezas fue su respuesta. Y si libero a tus hijos, todo lo que tengo te lo doy. Y si libero a tu esposa, su majestad, me entregaré a mí mismo. Ciro se sintió tan conmovido por su devoción que los liberó a todos. Cuando regresaron a la casa, el príncipe le dijo a su esposa, ¿no era Ciro un hombre guapo? Con una mirada de profundo amor hacia su marido, ella le dijo esto, no me di cuenta, solo podía mantener mis ojos en ti, el que estaba dispuesto a entregarse por mí. Así es como deberíamos vivir nuestras vidas, manteniendo nuestros ojos, nuestro enfoque en Cristo. ¿Por qué? Porque Él fue dispuesto a entregarse por nosotros. Mantener la mirada fija en Cristo, que se entregó como sacrificio máximo, supremo. Kyritos es la palabra en griego, es supremo, el mejor tipo de sacrificio. Nos reconcilió en la cruz. Las buenas nuevas del Evangelio es que Dios amó el mundo que envió a su Hijo a morir en la cruz. Se convirtió en nuestro sustituto, como el príncipe dispuesto a entregarse para que su esposa estuviera bien. Gracias a este intercambio y esta deuda pagada, ya no tenemos el razonamiento del mundo. La luz del Evangelio ha vencido nuestro pensamiento de lo que teníamos, cómo pensábamos como antes de Cristo. Entonces, reconocemos el sacrificio de Cristo al entender que la salvación se encuentra solamente en Cristo. La reconciliación no se limita a ignorar con cortesía lo que es hostil a Dios, sino que lo elimina completamente. Él no simple va a ignorar nuestros pecados, sino cuando ponemos fe en Cristo, Él los quita completamente nuestros pecados. Dios es el que inicia esto y el objetivo de la reconciliación. Y lo hace a través de la sangre de la cruz. Y a través de la sangre de la cruz experimentamos una paz verdadera. Miren lo que Pablo dice en Colosenses capítulo 1, versículo 20. Y por medio de él reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz. Por medio de él, repito, ya sean las que están en la tierra o las que están en los cielos. Solo Dios puede restaurar la naturaleza. Y es importante señalar que las personas se reconcilian con Dios, no que Dios se reconcilia con las personas. Hay otra motivación para proclamar el Evangelio. Y Pablo dice, ya he compartido este pasaje con ustedes, Romanos capítulo 1, versículos 16 a 17. Porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por
por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Por eso proclamamos el Evangelio. Lo proclamamos a los amigos, a la familia, compañeros del trabajo. Lo proclamamos en el trabajo, en la calle, en el supermercado, en un avión, al mundo. Por esta razón, lo hacemos sin vergüenza porque Dios nos da la capacidad de hacerlo por el sacrificio de Cristo en la cruz. Todo esto de la reconciliación, ¿qué significa eso? Significa ser restaurado, reparar, hacer lo correcto. Hay una compañía que se llama Paul's Leather Company. Y lo que hacen es restauran Biblias. Utilizan cuero de época para restaurar y dar vida a una Biblia antigua. No que, y ya sabemos que la palabra de Dios no necesita eso. Pero el punto es que toman Biblias viejas y las hacen nuevas. Biblias viejas, rotas y ya desgastadas. Eso es lo que Cristo hace con nosotros. Él toma este cuerpo viejo y pecaminoso y nos restaura y nos hace nuevo. Esto solo ocurre cuando profesamos una fe en Cristo, una fe genuina en Cristo. Eso es reconocer que somos pecadores y que necesitamos que Cristo elimina esos pecados a través de su obra salvadora en la cruz. Entonces, cuando reconocemos el sacrificio de Cristo, lo hacemos entender que la salvación solo viene en Cristo, solo se encuentra en Cristo. Y la segunda cosa es saber que todas nuestras ofensas han sido perdonadas. Todas nuestras ofensas han sido perdonadas. Nuestros pecados ya no se cuentan. En la maravilla de la gracia de Dios, este juicio en Cristo nos trae nuestra condenación. No trae nuestra condenación, sino nuestra reconciliación con Dios, en la que somos hechos nuevos. Es como si el director general de una gran empresa te dice, oye, tú eres ya parte de mi familia. No te tienes que preocupar por nada. No tienes que preocuparte por dónde vas a vivir, qué tipo de carro vas a manejar, dónde, todas las deudas, las cuentas que tienes que pagar, yo te las pago. No te preocupes, ya eres mi hijo, ya eres mi hija. No te preocupes. Eso es lo que hace Dios a través de Cristo. Pero lo que hace Cristo es mucho más y mucho mejor. Y tal vez ya están cansados de que he estado repitiendo todo esto, pero tenemos que escuchar el Evangelio todos los días. Tenemos que estar proclamando el Evangelio a nosotros mismos todos los días. Esto solo ocurre cuando profesamos fe en Cristo, responder al Evangelio. ¿Quién es el creador del mundo? Dios, el creador, es santo, es justo, es amoroso. Merecemos estar separados de Él por la eternidad. Pero las buenas nuevas es que mandó a su Hijo, quien es Dios, para ser nuestro sustituto y morir en la cruz. Pero tenemos que responder a eso. Arrepentir de nuestros pecados y poner nuestra fe en Él. Ahí es donde viene todo. Las buenas obras, querer leer nuestras Biblias más, orar más, pasar más tiempo en el compañerismo. Nuestra respuesta al Evangelio es lo que importa. Conocer a Cristo y lo que hizo en la cruz no es suficiente. No hay nada en este planeta que garantice la salvación. Ningún nivel de nuestras propias fuerzas garantiza la salvación. Eso es lo que nos debe de motivar a compartir el Evangelio. Eso es lo que nos da el poder y nos hace capaces de proclamar el Evangelio. Eso es lo que nos permite no acobardarnos.
acobardarnos, el Evangelio trasfondo. Acobardarnos y proclamar con valentía, con fuerza, con altas voces. Reconocer el sacrificio final de Cristo significa que entendemos que la salvación viene solo de Él. Y sabemos que todos nuestros pecados han sido perdonados. Y Pablo entendía esto muy bien. Él continúa en los versículos 20 a 21 diciendo esto. Por tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. En nombre de Cristo les rogamos, reconcílense con Dios. Al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros para que fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Como cristianos somos mensajeros, embajaderos del Evangelio. Pablo dice esto en Efesios capítulo 6, versículo 15. Ese no lo puse, perdón. Dice, y calzados los pies con la preparación para anunciar el Evangelio de la paz. Alguien dijo una vez, quien declara el mensaje de reconciliación es a la vez un representante, delegado de Cristo y un verdadero portavoz de Dios. Si ustedes son cristianos esta mañana, genuinamente pusieron fe en Cristo, ustedes son representantes de Cristo. Deberían estar proclamando el Evangelio cada día. Y ya sé, porque a mí me ha pasado, yo entiendo el miedo, la ansiedad que nos da, no querer decirlo, estar con un grupo de amigos, un grupo de compañeros de trabajo, donde nos da vergüenza hablar sobre el cristianismo o hablar sobre el Evangelio. Ya sé que eso pasa, me ha pasado a mí. Pero debemos estar motivados por esta transformación que solo pasa a través de Cristo muriendo en la cruz. Como cristianos, hermano, punto número 3 de esta mañana representa valientemente el Evangelio. Representa valientemente el Evangelio. Y Pablo nos dice que somos embajadores de Cristo. Y qué idea tan emocionante, a la vez tan aterradora, hermanos, que somos representantes delegados de Cristo. ¿Cuándo en este mundo, en esta vida, vamos a tener esa oportunidad? Solamente la tenemos porque Cristo nos da esa oportunidad. Dios no nos necesita a proclamar su evangelio. Él tiene el poder para hacer eso Él mismo. Pero Él nos va a utilizar, nos va a usar para hacer eso para Él. Eso lo tenemos que hacer con gozo. Entendiendo que nosotros mismos hemos experimentado ese mismo poder, ese mismo encuentro, ese mismo intercambio con Cristo. Vivimos como una nueva creación para anunciar el Evangelio, para proclamarlo con fuerza y con alta voz. Hace una semana fuimos a un partido de Los Angels contra los Dodgers. Y siempre que he ido a cualquier partido, los aficionados están ansiosos para animar a sus jugadores favoritos. Llevan los colores de su equipo y proclaman su amor por el juego. Esto no lo entiendo porque no crecí viendo béisbol o básquetbol. No lo entiendo, pero otra gente disfrutan del partido y eso me encanta ver. Entonces llevan puestos sus colores. Si sus equipos favoritos son los Dodgers. ¿Ya? Go Dodgers. No, ok. No. Proclaman su amor por el juego. Pero también, a veces, aman al juego mucho
o a sus jugadores favoritos, o se enojan con otras personas que están viendo el partido. Lo que pasa es que se meten en peleas. Y eso es lo que el Evangelio debería hacernos hacer, no pelearnos con gente, pero a proclamarlo con orgullo. Ese es mi Dios que me salvó de mis pecados. Ese es mi Cristo que murió en la cruz por mis pecados. Y por eso lo proclamo. Por eso lo voy a compartir. La reconciliación o ser restaurado es un proceso que siempre vamos a estar experimentando. Siempre va a estar ocurriendo, continuando en nuestras vidas. Así como la santificación es un proceso, la reconciliación nos empuja a ser más como Cristo. La reconciliación nos empuja nos empuja a ser más como Cristo, y esto se hace a través de la maravillosa gracia de Dios. Donde merecemos la condena, recibimos la reconciliación. Miren lo que dice Pablo en Romanos capítulo 5, versículo 11. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora hemos recibido la reconciliación. El versículo 21 dice, Pablo dice, al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros. ¿Oyen eso, hermanos? El que nunca ha conocido pecado, lo hizo conocer pecado. El creador de este mundo hizo al que no conocía pecado y lo hizo pecado por nosotros. El Rey de Reyes lo hizo conocer el pecado. Tomó su ira en la cruz. Hermanos, por esta razón tenemos que atender esta llamada. Somos embajadores, pero somos más que eso. La segunda de Corintios capítulo 2 versículo 15 dice esto: porque fragante aroma de Cristo somos para Dios entre los que se salvan y entre los que se pierden. Fragante aroma. ¿Saben qué es esto? Es el anís. Cuando era pequeño, la Navidad en casa de mis padres tenía un cierto aroma. Había olor de tamal, molletes, y durante el otoño mi mamá tenía un aroma que se le había ocurrido. Ella lo inventó. Y era hecho de cáscaras de naranja y anís. Y este aroma fragante a veces llegaba hasta mi ropa. Me salía de la casa y mis amigos me preguntaban, hey, ¿qué es ese olor? Y porque lo olía así por un par de horas. Lo prendía en la estufa y lo tenía por horas. Eso es lo que Pablo tenía en mente cuando dijo que somos el aroma de Cristo. En todo lo que hacemos en nuestras vidas, tenemos que tener este fragante aroma de Cristo. Si somos cristianos verdaderamente. No somos meros embajadores, sino que en todo lo que hacemos debemos imitar a Cristo. En todo lo que hacemos en el mundo debe oler la fragancia de Cristo en nosotros. Debemos emitir el Evangelio y quién es Cristo. Para entender nuestra razón para compartir el Evangelio necesitamos entender exactamente de qué hemos sido salvados. Hemos sido salvados de esa separación de Dios. Porque eso es lo que merecemos, hermanos. Merecemos separación por la eternidad. Pero porque Dios es amoroso, mandó a su Hijo, Cristo Jesús, el Rey de Reyes, a conocer el pecado para nosotros.
para poder llegar a ese momento, entender que no lo podemos hacer solos. No hay nada en este mundo que podemos hacer. No hay nada en este mundo que podemos comprar. No podemos tener todo el dinero de este mundo para poder comprar la salvación. Eso solo se hace a través de Cristo. Responder al Evangelio y poner nuestra fe en Él. Y cuando hacemos eso, podemos vivir como nuevas creaciones. Vamos a reconocer el intercambio sacrificial que Él hizo y vamos a proclamar el Evangelio con mucha fuerza y con alta voz. Oremos. Padre Celestial, gracias por esta mañana. Dios, te pido que podamos salir de este edificio y aplicar lo que estamos aprendiendo este verano. Y no solamente los hermanos que están aquí, pero también yo y también todos los líderes de esta iglesia, proclamando tu evangelio. Dios, te pido que podamos estar viviendo una vida digna de este mensaje. Que podamos tener ese fragante aroma de Cristo en todo lo que hacemos. Así cuando alguien al trabajo pregunta, hey, ¿por qué siempre estás contento, contenta? Podemos con fuerza y con confianza proclamar el Evangelio que nos ha cambiado nuestras vidas con el compañero del trabajo, con nuestras amistades, con nuestra familia, sin miedo, sin ansiedad, sin vergüenza. Dios, gracias por el regalo de gracia que nos has dado. Dios, te pido que podamos ser un pueblo que goza en tu salvación y que tiene confianza en ti. Te pido todo esto en el nombre de Cristo. Amén.